Para dar inicio, le damos la palabra al presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua, Estado de Palestina, el doctor Wilfredo Navarro Moreira, para que se dirija al plenario. Tiene la palabra, doctor. Muy buenos días, hermanos y hermanas, a nuestro canciller, a la representación del heroico pueblo de Palestina y a todos los compañeros que hoy nos acompañan en representación de sus pueblos, de sus gobiernos, de sus países, en esta jornada en respaldo al pueblo de Palestina. Estamos cumpliendo dentro de algunos días, porque fue el 27 de octubre que se inició la invasión, la agresión y la ocupación y el inicio del genocidio palestino por parte del ejército fascista de Israel. Todos conocemos el sufrimiento histórico del pueblo palestino, que ha sido vejado, humillado, asesinado, torturado desde la fundación del Estado de Israel, que fue impuesta por Inglaterra y las potencias occidentales, enquistando en el corazón de Palestina el germen del mal, de la guerra y del crimen. Nosotros, los nicaragüenses, que hemos sufrido en carne propia las agresiones, las invasiones, la presencia de la bota invasora en nuestro territorio y que ha sufrido por años también la barbarie de la intervención, sentimos como propia la causa palestina. Sentimos como niños, las mujeres, los ancianos y los hombres que son perseguidos inmisericordiamente en su patria, en su territorio, por el genocida ejército invasor israelí. Hay un dicho generalizado que dice: Israel es el pueblo de Dios. Pero ni Netanyahu ni su gobierno representan al pueblo de Dios. Porque Dios no asesina impunemente. Dios no martiriza a los pueblos inocentes. Dios no asesina niños. Dios no asesina mujeres ni ancianos. Netanyahu y su gobierno lo que representa es el mal, representa a las fuerzas demoníacas. Es el nuevo asesino de niños que pretende exterminar al pueblo palestino. Y esta mañana, ante la denuncia de esa barbarie que se comete con el pueblo palestino, no podemos obviar el apoyo y complicidad del imperialismo y de las fuerzas de la Unión Europea que patrocinan y suplen de armas a los que asesinan al pueblo palestino. El imperialismo y las fuerzas de la Unión Europea son responsables también de ese genocidio con el pueblo palestino
y deberán rendir cuentas ante la historia por sus crímenes. Mucho se esconde de lo que está pasando en Palestina, porque como los gobiernos occidentales controlan los medios de comunicación, esconden la barbarie y la criminalidad del ejército invasor. No podemos dejar pasar, y aquí quiero hacer una recopilación de lo que está pasando y ha pasado en Palestina. La mayoría de los hospitales de Palestina están fuera de servicio y los que quedan están en situación crítica, sin medicamentos, sin insumos, etc. Los palestinos están muriendo en las calles, están muriendo en los caminos y no hay medicinas ni hay atención médica. 11.000 palestinos están presos en Cisjordania. No estoy hablando de Gaza, estoy hablando de Cisjordania. Y entre esos presos se incluyen miles de mujeres y casi 1.000 niños. Han muerto más de 200 prisioneros en la cárcel, y eso sin contar con los presos que caen en Gaza diariamente. El 80% de las escuelas de Gaza están destruidas. Son 800.000 niños los que están privados por segundo año de su derecho a asistir a la escuela. 11.000 estudiantes han muerto y 17.000 están heridos. 700.000 niños sufren graves afectaciones psicológicas. Y estos datos no son datos tomados a la buena de Dios, son datos de organismos internacionales de la ONU. El apoyo de Estados Unidos a Palestina para masacrar al pueblo, lo que le ha entregado Israel, Estados Unidos a Israel para masacrar al pueblo palestino, voy a dar solo un dato. Los judíos han recibido 53.000 toneladas de armas y equipos de Estados Unidos, entre ellos misiles y bombas de 2.000 libras. Para que entendamos la potencia de estas bombas que le ha entregado Estados Unidos a Israel para masacrar al pueblo palestino, estas bombas, al impactar en tierra, dejan cráteres de casi 10 metros de diámetro. En resumen, son más de 42.000 los muertos, de los cuales el 75% son niños, mujeres y ancianos. No, Israel no está matando a combatientes de Hamás. Israel está matando a niños y mujeres porque quiere exterminar al pueblo palestino. Quiere acabar con el pueblo palestino. Esa es la esencia de la decisión de Netanyahu. Hay 97.000 heridos y además, según cálculos, hay 10.000 cadáveres enterrados entre los escombros. Ya están llegando a casi 2 millones de refugiados desplazados de sus hogares. El palestino de ahora, no tiene agua, no tiene luz, no tiene alimentos, no tiene medicinas, no tiene casas y está en champas. Imagínense 2 millones de personas viviendo en el desierto, en champas. Los niños están bebiendo agua del mar porque no hay agua. Esa es
la situación del pueblo palestino. Cuando yo estuve en Ramala, la situación en Ramala era bien difícil. Cerca de la embajada de Nicaragua asesinaron a 5 chavalos de 12 años solo por el hecho de estar en la calle enarbolando la bandera de Palestina. Y ni quiera Dios que un palestino se acerque a uno de los centros donde viven los israelitas. Los asesinan sin misericordia. Y eso no lo reflejan los periódicos. Todos los días están asesinando palestinos en las calles. Me decía la alcaldesa de Ramala que ella lo primero que hacía en la mañana cuando se levantaba muy tempranito era ir a la morgue para saber cuántos palestinos eran asesinados en ese día para poderles dar sepultura. Gaza es un paisaje de tierra arrasada. Cuando vean fotos de Hiroshima y Nagasaki, eso no es nada comparado con la destrucción que han causado los fascistas de Israel en Palestina. Es tierra arrasada. Hay una destrucción total de la infraestructura, porque además de poner el blanco sobre los niños y las mujeres, los israelitas están destruyendo toda la infraestructura de Palestina. Han destruido calles, carreteras, edificios, hospitales, ambulancias, centros de salud, escuelas, universidades, viviendas, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda servir para la sobrevivencia del pueblo palestino está siendo destruido por el invasor genocida israelita. Quieren, como les digo, tierra arrasada y el exterminio total del pueblo palestino. Y no se escapa nadie de la barbarie israelita. Hay 185 periodistas palestinos asesinados, 130 encarcelados solo por el hecho de ser periodistas palestinos y que quieran reflejar la verdad de lo que está pasando. La ONU le concedió el Premio Mundial de la Libertad de Prensa a estos periodistas palestinos asesinados y los que están presos. Un dato interesante, en casi un año los israelitas han asesinado a más de 3.000 niños menores de 2 años. 3.000 niños menores de 2 años. Y han asesinado a más de 1.000 miembros del personal médico de los hospitales, médicos, enfermeras, auxiliares, y han encarcelado a 350 por prestar atención a los heridos que llegan a los pocos hospitales. Han destruido casi el parque de ambulancias existentes y han asesinado en esta barbarie, no han respetado nada. Ya son 300 trabajadores de la ONU que han sido asesinados. Hay 19.000 niños huérfanos o abandonados y hay 1.900.000 niños con enfermedades infecciosas. La UNICEF estima que el 90% de los niños que viven y sufren en Gaza padecen de pobreza alimentaria severa. Y la barbarie sionista no se detiene. Después de continuar y estar por un año
destruyendo todo lo que existía en Gaza, en Palestina, ahora están tratando de convertir al Líbano en otra Gaza. Ya hay casi 1.000 muertos, 5.000 heridos y un desplazamiento de la población de más de 600.000 personas. Además, están atacando a Siria, están atacando a Yemen, están amenazando a Irán. Entonces, estos malvados, con el apoyo del imperialismo, están poniendo en riesgo la paz y la seguridad mundial, porque en cualquier momento pudiera decretarse o darse una guerra nuclear que afectaría a todos los pueblos del mundo. Israel no se detiene en llevar su agresión al Medio Oriente. Y por eso los pueblos amantes de la paz, los pueblos que queremos un mundo libre, estamos y debemos respaldar al heroico pueblo de Palestina y condenar la barbarie que se comete con un pueblo que sufre su dolor, pero que tiene esperanza. Recuerdo a una mujer embarazada en Palestina, cuando le pregunté que qué esperaba del futuro para Palestina. Y ella me dijo, podrán cortar el tronco, pero quedan las raíces. Y tenga la plena seguridad que Palestina resurgirá con más vigor y con más fuerza. Y eso es lo que esperamos los pueblos solidarios del mundo. Y por eso vamos a respaldar a Palestina siempre. ¡Viva Palestina libre!